En el silencio de la lámpara, entre rollos de pergamino y el olor antiguo del incienso, Esdras afinaba su corazón como quien prepara un altar. Había pasado años en Babilonia, no solo leyendo la ley, sino dejándola entrar en los pliegues de su vida. Cada día, cada ayuno, cada plegaria era una instrucción silenciosa para lo que vendría. El viaje que emprendería no era solo un desplazamiento de hombres y vituallas, era la travesía de una convicción puesta en marcha, la entrega de un tesoro que debía volver a latir en Jerusalén. Si te interesa seguir hasta el final esta historia de fidelidad y restauración, quédate, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder las enseñanzas que vendrán. Dale like si estas historias te alimentan el alma y comparte para que otros encuentren ánimo en la fe que persevera. Era Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, de la estirpe de Aarón. Esto era importante en su tiempo, porque su identidad no era únicamente de sangre, sino de oficio y responsabilidad. Sacerdote, escriba, hombre dedicado a la ley del Señor. Cuando la fama de su celo llegó hasta los oídos del rey Artajerjes, la mano de la providencia abrió puertas donde las circunstancias humanas apuntaban a muros cerrados. El rey, viendo en Esdras a un hombre de sabiduría y temor de Dios, entregó cartas que serían como llaves, autoridad para ordenar lo necesario y recursos para transportar los utensilios del templo, las ofrendas destinadas al culto y a la restauración. Antes de partir, Esdras no se dejó llevar por la prisa de la multitud ni por el rumor de la corte. Reunió a los suyos en la penumbra de su tienda, enrolló uno de los rollos con cuidado y rozó con los dedos la tinta ya seca. Se dijo a sí mismo que la ley no era un conjunto de normas frías, sino la grave y suave voz de Dios que debía atravesar la vergüenza del pueblo y traer claridad. Había quien pensaría en glorias pasadas y quien buscaría honores humanos. Esdras miró hacia Jerusalén como quien se acerca a un hospital con medicina en las manos, consciente de que la curación exige humildad antes que pompa. La caravana se organizó con orden, como manda la prudencia cuando muchos corazones dependen de pocos pasos. Carros, bestias de carga, ofrendas cuidadosamente guardadas, levitas que ataban cuerdas, sacerdotes que repasaban cánticos, ancianos que discutían rutas y provisiones. El camino desde Babilonia hasta Jerusalén se extendía como una cinta polvorienta bajo el sol. Por el Tigris y el Éufrates, por campamentos junto a riberas donde el agua hablaba en gotas, los hombres escuchaban a Esdras cuando él, modesto, les hablaba de la ley. No era apenas enseñanza académica, eran palabras para enderezar la vida, advertencias para no confundir astucia con fidelidad. Durante aquellas jornadas, Esdras se permitió mostrar sus quebrantos. En una noche clara, junto al rumor del río, escribió en silencio un breve memorándum de cosas que debían preservarse y de aquello que por amor al pueblo debía reformarse. No buscó la notoriedad ante los ancianos, buscó la claridad ante Dios. En sus oraciones, cuyos fragmentos relatan las tradiciones, pedía favor ante el rey, guía para los suyos y discernimiento para exponer la ley sin quebrar a la gente, sino para curarla. Sabía que la restauración no se hace a golpes, sino a luz sostenida que se aprende a ver. Al acercarse a Jerusalén, la ciudad presentó su perfil como un corazón que late con antiguas memorias. El templo se alzaba, aún con heridas del pasado. La plaza respiraba una mezcla de esperanza y costumbre.
No faltaron quienes observaban con recelo a los gadarenos del exilio, como quien mira a un viento que podría avivar o apagar brasas. Esdras descendió y plantó la ley en medio del pueblo, no con fanfarria, sino con la sencillez de quien lee para que otros también puedan entender. Pronto, sin embargo, lo que parecía una germinación serena de la palabra se encontró con raíces enredadas. Circularon rumores y luego hechos. Muchos israelitas, incluso sacerdotes y levitas, habían tomado mujeres extranjeras para sí, y así mezclado los pactos. Esa unión, en la mirada de la ley y del corazón nacional, representaba una tensión que iba más allá de costumbres, tocaba la alianza que Dios había establecido con su pueblo. La noticia cayó sobre Esdras como piedra en estanque. Las ondas no solo llegaron a la superficie, sino que alcanzaron las profundidades de su espíritu. Fue entonces cuando la historia cambió de ritmo. En la plaza, cuando los ancianos y líderes fueron llamados, Esdras rasgó sus vestiduras y se cubrió de polvo. Su lamento fue visible, un duelo que no podía silenciarse con palabras apenas. No era un gesto teatral, sino la muestra de un corazón herido por la traición a la ley que él había jurado preservar. Los que miraban sintieron la gravedad de aquello, otros más endurecidos miraron con disgusto, pero el movimiento ya había comenzado. Secanías, entre los ancianos, se acercó con una voz que mezclaba pena y esperanza. Dijo: «No es necesario que todos los que han pecado sean aniquilados. En cambio, reúnanse, confesen ante el Señor y decidan lo que debéis hacer. Tal vez haya camino de restauración». Su palabra fue medicina y puente. No minimizaba el pecado, pero proponía que la comunidad reaccionara hacia la reconciliación. Así se formó la asamblea, y Esdras se puso en medio para leer la ley en voz alta. La lectura fue un hecho que transformó la plaza en salón de memoria. Los levitas impusieron orden, y la gente, desde el mayor al menor, se quedó quieta como quien escucha la lluvia después de la fatiga. El pergamino, sostenido con manos temblorosas, proyectó sobre los rostros un brillo antiguo. La ley, como tesoro, iluminaba aquello que las costumbres habían obscurecido. Cuando comprendieron las demandas de la palabra, muchos se echaron al suelo y lloraron, no solo por miedo, sino por el reconocimiento sincero de haber fallado. A la luz de esa confesión pública, Esdras no buscó solo disciplina, buscó restauración que fuera palpable y ordenada. La comunidad acordó medidas que, si bien duras para el corazón contemporáneo, respondían a un tiempo y a una necesidad de pureza en la alianza. Se convocó a investigaciones, a revisiones y, sobre todo, a una reparación que tenía rostro humano, la restitución de lo que la fidelidad exigía. Estas acciones no fueron solo castigos, sino actos para recomponer un tejido que la negligencia había rasgado. En medio de la crisis, la figura de Esdras no se endureció en tosca venganza. Más bien, su voz mostró quebrantamiento y temple a la vez. Habló no para humillar, sino para mover las conciencias a reconocer al Señor y su ley. En su predicación, que brotaba desde la historia que vivió y desde el corazón del pueblo, Esdras propuso 4 caminos prácticos: preparación interior antes que influencia exterior, lectura pública de la ley como ejercicio de memoria, confesión honesta que no evade la responsabilidad, y la formación de líderes que enseñen con el testimonio más que con el mandato vacío. Mientras tanto, Nehemías, cuya labor principal era la restauración de muros y la seguridad física de Jerusalén, apareció en las crónicas como figura complementaria.
no porque Esdras delegara en él lo espiritual, sino porque la restauración de un pueblo es siempre doble, estructura y espíritu, pecho y columna. Donde Nehemías traía panes y piedras para levantar muros, Esdras traía rollos y oración para levantar vidas. Su alianza fue un testimonio de que el ministerio fiel se complementa, no compite. En las noches siguientes al escándalo, Esdras permaneció despierto con los rollos cerca. Besó la escritura y dejó que su olor impregnara sus manos, como quien toca la carne necesaria para curar. En sus oraciones públicas no alargó palabrerías, oró con sencillez, confesando por el pueblo, pidiendo perdón y orientación. No intentó sustituir a Dios con su elocuencia, presentó la ley como bálsamo que despierta y ordena. La gravedad de las medidas tomó formas concretas. Las familias afectadas enfrentaron decisiones dolorosas. Muchos se separaron por obedecer la ley, otros buscaron mecanismos para restaurarse. Esdras, al ver el peso humano de esas resoluciones, no se regocijó. En su sola mirada había mezcla de firmeza y compasión. Era necesario que la comunidad volviera a alinear sus pactos con la alianza original, pero la reparación debía hacerse con manos sensibles. Por eso, junto a las disposiciones, Esdras impulsó tiempos de enseñanza catequética para que no solo se cumplieran normas por temor, sino por entendimiento renovado. El acontecimiento culminante fue la lectura continua de la ley, que en manos de los levitas se convirtió en instrucción y convicción. La plaza de Jerusalén resonó con palabras que no eran nuevas, pero sí redescubiertas. Los ancianos explicaban, los jóvenes escuchaban. Ese momento de volver a escuchar lo que había sido olvidado fue una de las grandes restituciones. Cuando la palabra vuelve a hablar, las costumbres encuentran su norte. La gente entendió que la ley no era un yugo cruel, sino la curva que guía la vida hacia su verdadero cauce. Desde esta historia brotan enseñanzas que atraviesan los siglos. Primero, la preparación en lo oculto precede a la influencia pública. Esdras no se levantó de la noche a la mañana, fue moldeado en lugares de silencio. Segundo, la ley y la escritura son tesoros que exigen custodios dispuestos a pagar el precio del conflicto cuando éste surge. Tercero, la restauración sincera pasa por la confesión y la comunidad que se asume responsable. Y cuarto, el liderazgo verdadero combina firmeza con ternura, no es aplastante ni tampoco tenue. A quienes hoy escuchan o leen esta historia se les ofrece un espejo. ¿Qué parte de la fidelidad hemos dejado en manos de la costumbre? ¿Dónde hemos preferido la paz aparente al rigor misericordioso que sana? No se trata de volver a formas llenas de letras sin espíritu, sino de permitir que la palabra recupere su lugar como brújula en la vida cotidiana. Como Esdras, muchos están llamados a ejercer una fidelidad que incomode y libere al mismo tiempo. Con el paso del tiempo, el movimiento que comenzó en aquellas plazas dejó huella. La enseñanza continuó y la preservación de los rollos se volvió prioridad. Esdras ayudó a arraigar en el pueblo la práctica de leer y explicar la ley, de modo que la memoria no se perdiera de nuevo. Y aunque no todo quedó atado como en un mismo día, la semilla plantada produjo brotes de temor santo, humildad y servicio. Cuando la caravana partió otra vez, no fue la misma que vino del exilio. Algunos regresaron con corazones castigados, otros con la paz que nace del arrepentimiento. Esdras, sin vanagloria, continuó su ministerio, escribiendo, enseñando y manteniendo la llama. Sabía que la labor no era de un instante. La reconstrucción del alma de una nación es tarea de generaciones. Antes de cerrar este relato, queda una imagen final que resume la asombrosa travesía de Esdras. En el umbral del templo, bajo un cielo que había visto tanto polvo de caminos como lágrimas de plazas, un anciano levanta un rollo y lo deja abierto, para que la gente lea.
Los niños, asomados entre piernas adultas, escuchan. Un levita explica con paciencia. El olor del sacrificio es tenue, pero el aroma de la palabra es fuerte. Esa escena no es un final estético, es la esperanza en acto. La palabra preservada, la comunidad renovada, la alianza restituida. Si esta historia ha tocado algo en tu interior, piensa ahora cómo responder. Quizá con un paso de estudio más profundo, quizá con una confesión honesta, quizá con la valentía de enseñar con integridad donde estás. Recuerda que la fidelidad se manifiesta primero en la quietud y luego en la valentía pública. Que la vida de Esdras te impulse a forjar una travesía propia, donde la palabra sea faro y camino. Pronto volveremos para seguir desgranando detalles de aquella jornada y de las enseñanzas que se ocultan en lo cotidiano de la lectura y la enseñanza. Y aconteció que, después de aquel día de lectura y confesión, se multiplicaron las reuniones donde se enseñaba la ley. Los ancianos y los levitas salían de casa en casa, y los jefes de familia recibían en su puerta a los hombres y a las mujeres para oír y para indagar lo que la ley demandaba. Los muchachos se congregaban junto a los copistas y aprendían a trazar las letras con paciencia. Las manos que antes habían trabajado la tierra ahora aprendían la delicadeza del rollo. No fue obra de un solo día, ni de una sola palabra. Fue labranza que exigió constancia. Esdras no buscó honor, sino fidelidad. Sus ojos, ya teñidos de canas, no perdieron el fuego de quien vio la mano de Dios obrar. Cada mañana se levantaba y buscaba en el templo a los que sabían cantar y a los que sabían explicar. Y por las noches revisaba los rollos, cuidando que las palabras quedasen fieles. Enseñó a sus discípulos que la escritura no es mera letra, sino pacto, que cada trazado es un lazo entre el presente y la promesa. Por eso mandó que se hicieran copias con cuidado y que se guardasen en lugares seguros entre las paredes del templo para que la perpetuidad no dependiera de la memoria incierta de un hombre sola. Mas no todo fue sosiego. Señalóse nuevamente la tentación de olvidar. Algunos, movidos por viejas inclinaciones o por la seguridad que hallaron en costumbres ajenas, se resistieron a cambiar. Hubo disputas en las casas, hubo lágrimas en las esquinas donde se reunían las mujeres. Los más ancianos, que habían visto Babilonia y la casa caída, temían que la severidad quebrase a los suyos. Los jóvenes, con el ardor del tiempo nuevo, querían establecer un orden que no repitiera los errores del pasado. Entre estas tensiones, la sabiduría de Esdras salió a la luz. No faltar a la verdad, pero no perder de vista la misericordia que conduce al arrepentimiento. Un día, en el atrio del templo, Esdras se puso en pie y cerró los ojos. Rompió su corazón delante del Señor y pronunció una oración que los hombres llegaron a recordar como ejemplo de confesión. Reconoció las ofensas del pueblo, recordó las misericordias que los habían traído de vuelta, pidió que la ira divina se volviese en conmiseración para que la nación no quedase desamparada. Su voz no fue estruendo de sentencia, sino clamor que empapaba el alma. Hubo quien, al oírle, quedó tan conmovido que sus manos temblaron. Hubo quien se acercó con humildad y dijo: «Hagamos lo recto delante de nuestro Dios». Y así los ancianos propusieron pacto y juramento, y las decisiones que allí se tomaron fueron selladas con llanto y con decisión. Entre las disposiciones que se afirmaron hubo las relativas a la pureza del pueblo según la ley. Ante todo, se buscó que la alianza permaneciera sin mezclas que la diluyeran.
Los que habían contraído lazos con mujeres extranjeras confesaron, y se acordó proceder conforme a la Escritura, con medidas que exigían dolor y entrega. No fue pacto hecho a la ligera, fue acto de contrición, de hombres que se saben quebrados, pero que buscan la curación. Quienes tomaron tal camino no se sentían orgullosos, sabían que la sanidad exige renuncia. Y la comunidad, junto con los ancianos, vigiló que las resoluciones fuesen implementadas con orden y con sensibilidad, para no abrir heridas inútiles ni dejar a nadie en la desolación sin cuidado. Mientras tanto, el ministerio de enseñanza se fue organizando. Los levitas recibieron instrucción para explicar la ley con claridad. Los escribas se convirtieron en maestros de la letra y del sentido. Los que destacaban por su templanza salieron a las plazas y a las calles para convocar a la gente. Se instituyeron días de memoria, en los que se repetían pasajes que hablaban de la fidelidad de Dios en la salida de Egipto, en la travesía por el desierto, en la fidelidad de los patriarcas. Así, las viejas historias volvieron a vivir en el pueblo y se hicieron guía para las decisiones presentes. Los rollos, que ahora eran custodios de la comunidad, hallaron un lugar de honor en el templo. No se les trató como reliquia muerta, sino como voz viva que cuando se leyese levantaba la conciencia. Esdras procuró que cada generación tuviera acceso a la palabra, mandó copiar las escrituras para las casas de los clanes y dispuso que los muchachos aprendieran a leer temprano para que la enseñanza calara en la sangre. Bajo su mano se formaron copistas que corregían las letras con esmero, enseñóles a contar los pliegos y a verificar los trazos para que ninguna palabra se perdiese por descuido. Esta práctica, lenta y rigurosa, fue semilla de continuidad. Con los años vinieron nuevas pruebas. Algunos de los que habían quedado en la región optaron por alianzas con vecinos más poderosos. Hubo presiones políticas y económicas. Hubo quienes ofrecían ventajas si olvidaban la enseñanza. Esdras, sin embargo, recordó siempre que la comunidad no podía vender su identidad a cambio de seguridad temporal. Reunió a los líderes y dijo: «No os dejéis seducir por la facilidad que arruina la vida». Sus palabras, dichas con firmeza, hicieron que muchos evaluasen el valor de la libertad que tenían, una libertad anclada en la ley, no en el capricho del día. No todo lo que Esdras sembró fue visto en su tiempo. Muchas veces la obra del escriba avanza en la quietud y su fruto aparece en generaciones que no conocieron su rostro. Hubo, sin embargo, recompensas visibles, comunidades que retomaron festividades, que guardaron los días señalados en el calendario antiguo y que celebraron con reverencia. Había alegría en las plazas cuando se cantaban salmos que resonaban desde la mañana hasta la noche. Y a la par de la celebración hubo sobriedad en quienes recordaban el precio pagado por la restauración. Moniciones constantes sobre el misterio del pacto y la necesidad de guardarlo. Los discípulos de Esdras comenzaron a abrir sus propias escuelas. No eran edificios majestuosos, sino casas sencillas donde se enseñaba la letra y se discutía el sentido. Estos lugares se convirtieron en focos de transmisión. Allí se formaron hombres y mujeres que con el tiempo llevarían la palabra a aldeas lejanas. No era doctrina encerrada, era vida compartida. Los que salían de esas escuelas lo hacían con una mezcla de ternura y firmeza, capaces de explicar y de corregir con amor. Un día, cuando la luz del atardecer teñía de rojo los tejados, Esdras fue visto sentado junto a una mesa de madera con un muchacho a su lado. Con paciencia le enseñaba a perfilar la letra hebrea, y el joven repetía hasta que la mano se endurecía y la voz se afinaba. No había prisa. El anciano dijo al discípulo: «Cuida la letra para que el corazón pueda hallarse en ella». Y el joven con reverencia respondió:
así lo haré. Aquella escena, sencilla, era testimonio de la manera en que la palabra se hizo pueblo, por manos que trabajan, por ojos que escuchan, por bocas que enseñan. En la intimidad de sus oraciones, Esdras seguía buscando a Dios. No hubo vanidad en su servicio, solo la convicción de que la ley es espejo y compás. Pedía que sus actos no fuesen por su nombre, sino para que la alianza sobreviviera. Sabía que el peligro más grande no era la oposición externa, sino la tibieza interna, la costumbre que vuelve sorda la conciencia. Por eso, con voz baja y firme, instaba a que nadie se durmiese en la indolencia. Los años prosiguieron y la memoria de la llegada del exilio a casa se fue convirtiendo en historia que se contaba junto al fuego. Algunos recordaban los días de dolor, otros la alegría de la construcción. Entre esos recuerdos, la lectura pública de la ley permanecía como señal de identidad. Las generaciones que crecieron oyendo la voz de los levitas conocieron la diferencia entre vivir al arbitrio y vivir bajo pacto. Y aunque la tentación de volver a formas cómodas siempre acudía, la comunidad aprendió a deliberar y a custodiar. Llegó un momento en que ya no solo se ponía la ley por escrito, sino que se empezaba a enseñar a discernir su espíritu. Los maestros enseñaban que la ley no es opresión para el débil, sino protección para el que se extravía, que guarda al pueblo de autodestrucción y lo dirige hacia la justicia. Con esta enseñanza, las prácticas religiosas adquirieron sentido, y la observancia dejó de ser carga para volverse camino. Esdras envejeció sin grandes honores públicos, pero con el gozo de quien ve brotar lo que sembró. Sus manos, antes firmes, se volvieron temblorosas, y su voz perdió algo de agudeza. Mas su mirada siguió siendo claro testigo de lo que vale la fidelidad. Tuvo el consuelo de ver a sus discípulos tomando la posta, enseñando con paciencia y juzgando con equidad. Supo que la obra continuaría, porque la palabra, cuando echada en tierra buena, produce fruto a su tiempo y con paciencia. En una tarde en que el viento traía a la ciudad el polvo de los caminos, Esdras salió al umbral del templo. Abrió un rollo con manos gastadas y la gente se reunió nuevamente, como lo había hecho tiempo atrás. Los niños se apretujaron junto a los adultos y los ancianos miraron con semblante sereno. La lectura comenzó y la voz que la pronunciaba era eco de generaciones. Entonces se vio con claridad la herencia, no un monumento de piedra, sino una línea de vida que atravesaba a la comunidad y la mantenía en pie. Y así, bajo aquel cielo que había visto peregrinos, lágrimas y fiestas, la ciudad continuó su camino. No estaba exenta de problemas ni de pruebas, mas había adquirido un pulso nuevo. La ley, leída y explicada, dejó de ser documento sellado para convertirse en compañía diaria. Esdras, con humildad, entregó lo que pudo entregar: tiempo, cuidado, instrucción. Lo demás quedó en manos de los que aprendieron a amar la palabra y a custodiarla con celo. La historia que se tejió alrededor de su nombre no terminó en la plaza ni en un solo día. Siguió en los talleres de los copistas, en las casas donde los padres leían a sus hijos, en la voz de los maestros que pasaron la antorcha. Y en la memoria del pueblo quedó la lección de que la fidelidad no es espectáculo, sino hábito, no es espada que destruye, sino sustento que repara. Cuando la noche cayó y las lámparas fueron encendidas, quienes habían acogido la enseñanza se retiraron en paz. El templo quedó en calma y los rollos reposaron en su cámara, guardados por manos fieles. Mas la palabra no dormía, había despertado en muchos corazones. Y en ese pequeño latido se hallaba la promesa, que mientras hombres y mujeres leyeran, copiaran y enseñaran, la alianza seguiría siendo faro para los suyos.
Pasaron las estaciones y la ciudad, que había conocido el latido de la restauración, se aferró a los ritmos que Esdras ayudara a restituir. Las fiestas señaladas se celebraban con puntualidad. La lectura de la ley se hacía en las plazas y en las casas. Los ancianos que habían aprendido de sus manos presidían con temblor y con justicia. No faltaron tiempos de sequía en la mano y de aflicción en la familia, pero la comunidad supo volver a las palabras que la sostienen cuando el ánimo flaqueaba. Esdras vivió hasta ver asentados algunos frutos que no cabían ya en su trabajo cotidiano. Había menores que conocían de memoria pasajes de la ley y jóvenes que en las deliberaciones sabían argumentar con sencillez y claridad. Le fue dado reconocer que no todo lo sembrado habría de responder en su época. Sin embargo, la semilla había quedado en tierra buena y había comenzado a brotar. Agradecía en secreto a aquel que guarda la alianza y pedía que la enseñanza no fuera vana repetición, sino carne para la vida. En su última estación prefirió la calma a la alabanza pública. Reunió a los suyos en torno a una mesa sencilla y habló sin vanidad ni énfasis. Recordó los días de exilio, las lágrimas en los ríos de Babilonia, la esperanza que osó levantar el pueblo y la mano que sostuvo para volver. Habló de lectura paciente, de corrección amorosa y de la disciplina que no humilla, sino que libera. Les pidió cuidar los rollos como quien guarda el tesoro de su casa y custodiar, sobre todo, la intención del corazón. Que la ley no fuera escudo para la soberbia, ni mosaico para la apariencia, sino vínculo vivo entre el pueblo y su Dios. Sus discípulos escucharon y guardaron esas palabras como quien recibe una herencia. Hubo silencios que no eran de olvido, sino de reverencia. Los más jóvenes le prodigaron cuidados, los mayores le ofrecieron compañía. Cuando la debilidad vino sobre su cuerpo, ninguno quiso escamotearle palabras de gratitud, y él, con voz apagada pero clara, bendijo a quienes habían continuado la obra. No pidió honores ni toldos, pidió que la enseñanza se transmitiera con fidelidad y que los juzgadores no usaran el libro para sus conveniencias. Cuando llegó el fin de sus días, se acurrucó al consuelo de la oración y de la lectura. Un discípulo le sostuvo el rollo y otro encendió una lámpara. Las palabras, ya tantas veces pronunciadas en plazas y en puertas, sonaron una vez más en la presencia íntima de quienes amaban al Maestro. Luego, en la quietud que sigue al último aliento, la comunidad se acercó para sepultarlo con sencillez y sin ostentación. No hubo monumentos que eclipsaran su memoria, hubo manos que depositaron tierra y labios que prometieron no olvidar. El entierro fue comunidad, ancianos y jóvenes, maestros y laicos. Se habló entonces no con boato, sino con firme resolución de la continuidad del oficio. Los que quedaban no invocaron nombres que exaltaran a las propias familias, invocaron la ley, la enseñanza y la corrección mutua. Establecieron, con prudencia y temor de Dios, que los rollos serían custodios en la cámara preparada y que la lectura pública no cesaría. Acordaron además que las nuevas generaciones serían instruidas desde la infancia para conocer no solo las palabras, sino su dirección. Con el pasar de los años, la figura de Esdras dejó de ser presencia viva para convertirse en memoria que inspira. Los relatos de su llegada, de su ayuno, de su lectura en la plaza y de su celo por la pureza del pueblo se transmitieron en las casas. Algunos exageraron los acontecimientos, otros añadieron detalles que el tiempo embellece. Mas la comunidad sabía separar la leyenda piadosa de la enseñanza real. Lo que valía era el testimonio, no la anécdota.
Y el testimonio decía que la fidelidad persistía cuando se enseñaba con amor y se corregía con integridad. Surge entonces una obra que no puede medirse en grandes edificios, sino en hábitos. Familias que leen al atardecer, jóvenes que consultan el rollo antes de decidir, sacerdotes que recuerdan que su oficio no los hace señores, sino servidores. En las puertas de la ciudad, cuando la gente iba y venía, se escuchaba a veces la repetición de versículos que eran como acordes familiares. Los niños jugando imitaban las lecturas, y las voces de mujeres y hombres entretejían la antigua enseñanza con las necesidades cotidianas. Así, la ley dejó de ser un texto lejano y pasó a ser compañía en las labores, criterio en las disputas y consuelo en la aflicción. No estuvo la ciudad exenta de desviaciones, ni de ocasiones en que el temor y la codicia tentaran romper la alianza. Hubo quienes buscaron privilegios, quienes mezclaron costumbres ajenas sin discernir, y quienes dejaron la letra sin entender su intención. Mas siempre hubo manos y palabras que devolvían al camino. A veces la corrección fue severa, otras suave. A veces la ciudad tuvo que enfrentar decisiones arduas, y en ellas los sucesores de Esdras demostraron con templanza que la ley, bien entendida, da juicio equitativo y protege al débil. Generaciones después, cuando ya pocos recordaban los rasgos del anciano que tanto trabajó, la presencia de las enseñanzas se hacía evidente en la vida común. Los rollos ya estaban copiados, reparados y guardados en cámaras preparadas. Nuevos maestros nacían y otros se formaban en las sinagogas. El nombre que antes evocaba a una persona comenzó a sonar como designación de un oficio, el de quien enseña con celo y seriedad. Y aquel oficio, ejercido sin orgullo, sostuvo a la ciudad en días de prueba y en días de alegría. Así continuó la historia que Esdras había ayudado a encender, no como relato de un solo hombre, sino como obra comunitaria que atraviesa generaciones. No faltaron celebraciones por las cosechas, ni lamentos por las pérdidas, no faltaron debates en la plaza, ni acuerdos en la puerta de la ciudad. Pero el pulso fundamental ya no se perdía. La lectura y la enseñanza, la corrección y la misericordia se habían vuelto costumbre y guía. En las noches en que la luna vigilaba el tejado de las casas, a veces se veía una luz tenue tras las ventanas. Era una lámpara que acompañaba la lectura, una mano que repasaba el rollo y una voz que no se resignaba a dejar el patrimonio en silencio. Esa imagen, pequeña, humilde, persistente, era la verdadera sepultura de Esdras, el gesto continuado de quienes aman y custodian la palabra. Y mientras hubiera quien abriera el rollo, quien copiara sin interés en la gloria propia, y quien enseñara con paciencia, la alianza seguiría su curso como guía para los suyos, conservando la vida de la comunidad y su esperanza en los días por venir.